Bienvenido a esta clase de Visión Global que se llama Cómo estudiar e interpretar la Biblia. Nos da tanto gusto que te hayas registrado, que seas parte. Yo quiero invitarte a que busques tu Biblia, pluma o bolígrafo, cuaderno, computadora y estés en un lugar cómodo. Vamos a ver varios versículos y tomar notas en esta tarde juntos, aprender del tema sobre la interpretación de la Biblia. Es un tema súper importante. ¿Qué tal si oramos? Y empezamos en este momento. Señor, te doy gracias por este día, te doy gracias por tu presencia, te doy gracias por el privilegio de conocerte y servirte a ti. Yo te pido que nos hables, que nos enseñes más acerca de ti a través de tu palabra y nos enseñes cómo explicar tu palabra a otras personas, Señor. Dame tus palabras el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bienvenido. Mi nombre es David Rice. Y pues me da mucho gusto que seas parte de esta clase. Este tema me emociona mucho. Quizá en un momento no me emocionaba por quizá la parte técnica, pero en realidad esta clase, este tema es un tema que se aplica a cada uno de nosotros, como cristianos, como seguidores de Jesucristo. Se llama ¿Cómo estudiar e interpretar la Biblia? Quizá el nombre formal de esta materia sería hermenéutica. Hermenéutica significa la interpretación. Nosotros usamos la palabra hermenéutica para hablar de la interpretación de las escrituras o de la palabra de Dios, ¿verdad? A nuestro tiempo, a nuestra época, etc. Y quizá dices, ¿pero yo por qué? Yo solamente quiero leer la Biblia y creerla y ya. Sí, pero la Biblia fue escrita en diferentes contextos históricos por diferentes personas inspiradas por Dios. Y hay una necesidad, y aunque nosotros creemos que no lo hacemos, en realidad todos interpretamos la Biblia. Cuando la leemos en las mañanas o en las noches o en el momento que la leamos, automáticamente estamos pensando o interpretándolo a nuestro contexto. Y la Biblia necesita ser interpretada, y necesita ser interpretada de forma correcta, de forma edificante. Muy bien. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Pues, ¿qué tiene que ver con la vida cristiana? ¿Qué tiene que ver con la iglesia? Hermenéutica o la interpretación de las escrituras o la Biblia es importante para las misiones, porque ¿qué es misiones? Es llevar el mensaje de Jesús a quienes no le conocen en otros países, y se necesita conocer este libro, conocer la Biblia para poder darla a conocer, para que otros conozcan a Jesús. Como cristianos se supone que debemos leer las escrituras, leer la Biblia para conocer mejor a Dios y crecer en nuestra fe. Pero vamos a necesitar aprender a interpretar las escrituras a nuestro contexto. En la iglesia, como cristianos, como creyentes, es súper importante. Muy bien, quiero recomendarte un libro que se llama La lectura eficaz de la Biblia. Si puedes acercarte con la cámara. Tenemos a dos personas en este equipo que están ayudando muchísimo, Víctor y Leslie. Por favor, mándales un saludo y un aplauso. Ellos nos ayudan tanto con esta producción y muchos más también. Mira, este libro es un libro que yo he encontrado sumamente bueno para poder entender el tema que vamos a ver el día de hoy y en las siguientes siete clases. Se llama La lectura eficaz de la Biblia, por Gordon Fee y Douglas Stewart. Ahora, está en español e inglés también. Hay una portada de color verde en español. Es el mismo libro, simplemente otra portada si lo buscas en Amazon, pero te lo recomiendo muchísimo. Vamos a estar citando y usando varios de los principios que explican estos autores en este libro, así que te lo recomiendo mucho. Muy bien, te invito a que vayas conmigo al libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. ¿Por qué es necesario aprender a interpretar la Biblia a nuestro contexto? Mira cómo lo hicieron otras personas en la historia de la Biblia. En Esdras capítulo 7, versículo 10, encontramos a un hombre que fue a Jerusalén para ayudar a las personas que habían regresado a reconstruir la ciudad después de haber sido llevados como cautivos a Babilonia. Y dice así, él llega a Jerusalén y en Esdras 7:10 dice: Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica
y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Aquí encontramos a un hombre que era muy versado en la Biblia, muy versado en la ley de Dios, pero se había dedicado a estudiarla y a explicarla a los israelitas. Rápidamente vamos a Nehemías, que abarca la misma época, la misma historia. Incluso Esdras también se encuentra en ese libro. Ellos dos trabajaron juntos en la reconstrucción de los muros de Jerusalén, etc. En Nehemías 8, versículo 1 a 3 dice así: entonces todo el pueblo como un solo hombre se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura, y la leyó en presencia de ellos en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Escucha esto, versículo 8 a 9 dice: ellos, o sea los líderes, leían con claridad el libro de la ley y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Ahora, vemos que en estos tiempos la gente estaba escuchando la lectura de la Biblia, de la ley, lo que tenían en aquel entonces. Solamente tenían el Pentateuco, una parte de lo que nosotros hoy en día tenemos, la Biblia completa, pero ellos hasta ese momento tenían la ley, pero escuchaban la lectura y la interpretación de esa ley. Nosotros también tenemos la misma necesidad que ellos de conocer la Biblia y entenderla para poder aplicarla y servir a Jesús mejor y darlo a conocer a quienes no le conocen. Por eso nos esforzamos para conocer mejor este tema de estudiar e interpretar la Biblia. Muy bien, y mira lo que dice: leían con claridad, lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías y el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. ¿Por qué leí eso? Porque la respuesta de las personas al comprender la lectura fue responder en llanto. Probablemente había gente triste o arrepentida, quebrantada. Pero este libro no es para inflar la mente de conocimiento o datos históricos. Este libro es más que un libro, es la palabra de Dios. Y tiene como propósito el poder conocer a Dios y darlo a conocer. Pero cuando uno conoce a Dios a través de su palabra, uno responde en arrepentimiento, responde en fe, responde en quebranto, exige una respuesta. Muy bien, versículo 12 dice así: así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. La gente que escuchó la lectura e interpretación de la ley, dice aquí que se fueron felices después de haber comprendido lo que se les había enseñado. Ese es el propósito de esta clase, el poder aprender a comprender e interpretar la Biblia a los que nos oyen. A poder aprender a comprender e interpretar la Biblia a nuestras propias vidas. Cada uno de nosotros, como seguidores de Jesús, tenemos esta necesidad y esta responsabilidad, esta tarea. Muy bien, ¿estás listo? Vamos a aprender juntos. Tienes ahí tu computadora, tu lápiz, tu cuaderno. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículos 1 a 3. Hebreos capítulo 1, y vamos a ver muchos versículos en esta hora. Y si andas escuchando esto en tu teléfono o conduciendo, está bien, pero te animo a que vuelvas a escucharlo en un lugar donde puedas tomar notas. Rápidamente, Hebreos capítulo 1, versículos 1 a 3. Dios ha hablado. Mira lo que nos dice el libro de Hebreos. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Eso es lo que está narrado aquí. Vemos en el Antiguo Testamento los profetas, vemos hombres de Dios que escribieron libros de la Biblia,
Y aquí el autor de Hebreos está diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces a nuestros antepasados, habiendo hablado a nuestros antepasados por los profetas, mira lo que dice el versículo 2, dice, en estos días finales, en los cuales vivimos tú y yo todavía, que se llaman los últimos días, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A ver, déjame tratar de explicar esto. Lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos es, Dios habló a nuestros antepasados por los profetas, pero en estos últimos días, o sea, en la época de la historia en la cual tú y yo vivimos, que es desde la ascensión de Jesucristo hasta que Jesús regrese, esa época se llaman estos días finales o los últimos días, y han durado ya 2000 años. Dice, en estos días finales Dios nos ha hablado, o sea, Dios ya nos habló por medio de su Hijo, por medio de su Hijo. Ahora salta conmigo a Hebreos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Recuerda esto, es más, dilo conmigo. Dios ha hablado por su Hijo. Dios ha hablado por su Hijo. Y la continuación de esa frase, ¿verdad? Podemos ver la continuación de eso en Hebreos capítulo 2. Dice, por eso, ahora vamos a repetir otra vez. Dios ha hablado, nos ha hablado por medio de su Hijo. Capítulo 2, versículo 1. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. Escucha, Dios nos ha hablado, por eso es necesario prestar más atención a lo que hemos oído. No sea que perdamos el rumbo, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor Jesús, y los que la oyeron nos la confirmaron. Ese es el Nuevo Testamento. A la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. En otras palabras, Dios habló en el pasado y ahora ha hablado de forma definitiva a través de su Hijo. Por eso es necesario prestar más atención y tener más cuidado de lo que hemos oído. No sea que perdamos el rumbo, porque nosotros por medio de lo que Dios ha hablado hemos recibido el mensaje de salvación y hemos podido responder en fe y en arrepentimiento al mensaje de Jesucristo. Entonces, este libro es más que palabras, este libro contiene el mensaje de salvación de parte de Dios en su Hijo Jesucristo, para que nosotros podamos ser rescatados de la perdición. Esas son buenas noticias. Dios habló a nuestros antepasados por los profetas. Dios nos ha hablado ya de forma definitiva por medio de su Hijo, y Dios ha hablado con el propósito de revelarse para que seamos salvos. Dios ha hablado con un propósito de revelarse, de darse a conocer. ¿Para qué? Para que seamos salvos. ¿Ok? Ahora, hay tres tipos de revelación que vemos en la Biblia, ¿ok? O vemos explicada en la palabra. Número uno, existe lo que nosotros llamamos revelación general. ¿Qué es eso? Revelación general, ¿qué es? Salmos 19 nos dicen. Salmos 19, quizás lo sabes de memoria o has escuchado estos versículos, pero mira lo que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Y continúa diciendo: un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Ahora voy a parar ahí un momento. Revelación general, ¿qué es? Los cielos cuentan la gloria de Dios. En otras palabras, la creación, los cielos, la tierra, las estrellas, el sol, la luna, todo lo que vemos con nuestros ojos cuenta la gloria de Dios. Basta con solamente estudiar una hoja de un árbol con un microscopio y ver cómo tiene tantas cosas para reconocer. Existe un Dios, es imposible que algo así. Basta con estudiar la huella de un dedo para ver lo increíble
que es la creación de Dios, de un ser humano. Y ahí podríamos continuar hablando de la creación, pero la creación solamente revela de forma general que hay un Dios que existe, ¿ok? Pero para que las personas conozcan a Dios, necesitan un segundo tipo de revelación, que se llama revelación especial. Revelación especial. Salmos 19 nos dice un poquito más acerca de la revelación especial. Empieza Salmos 19 diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero después en versículo 7 dice, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo, los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. O sea, la palabra de Dios es recta, traen alegría. ¿Por qué traen alegría al corazón? ¿Por qué trae alegría al corazón la palabra de Dios? Porque por medio de ella podemos tener vida eterna. Por medio de ella podemos conocer a Jesús que nos da vida eterna. El mandamiento del Señor es claro, el temor del Señor es puro, permanece para siempre, etcétera, etcétera, etcétera. Más adelante en el 12 dice, ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Líbrame además de tu siervo de pecar a sabiendas, etcétera. Todo esto, ¿cómo nos damos cuenta de lo correcto e incorrecto? Por medio de las Escrituras. Quizá no hay tiempo para entrar tan a fondo a esta parte, pero ¿sabes que cada persona tiene una conciencia interna de que ha hecho mal? Romanos 1-3 nos establecen eso. Puedes estudiarlo después. Hay como una conciencia en cada ser humano. Eso es revelación general, de que estamos mal, de que hemos hecho mal, de que hemos cometido errores. Pero por medio de una revelación especial, específica, revelación general, sabemos que hay un Dios que existe. Revelación general, sabemos que estamos mal. Revelación especial, Dios habló a nuestros antepasados por los profetas. Aquí, en la Biblia, lo tenemos anotado. Pero nos ha hablado en estos días por su Hijo Jesucristo. Y eso fue confirmado por los que oyeron a Jesús personalmente y escribieron libros de la Biblia que son inspirados por Dios. Revelación general nos muestra quién es Dios o que hay un Dios que existe, una eternidad. Revelación general también nos habla de que estamos mal, pero revelación especial nos revela cómo podemos ser salvos, cómo podemos conocer a Dios, cómo podemos ser rescatados de una vida sin sentido. ¿Sí? La revelación especial tiene que ver con la palabra revelada y la redención y salvación en Jesús. Número 3, hay otro tipo de revelación que se llama revelación progresiva. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Piensa un momento en la historia de la Biblia. ¿Ok? En la historia se narra al principio los patriarcas, ¿verdad? Después de la creación, después de Adán y Eva, después de Noé, encontramos personas como Abraham, ¿verdad? Isaac, Jacob. Estos hombres no tenían un libro escrito que se llama Biblia. Dios les habló a ellos de diferentes maneras, ¿sí? En visión, Él les habló, se apareció a ellos, ¿ok? Y fue hasta Moisés que se empezó a escribir libros de la Biblia. También Job se piensa que fue uno de los primeros libros escritos. Pero esos hombres son los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Y ellos tenían un conocimiento de Dios, un conocimiento de, ¿cómo puedo explicar esto? Ellos no tenían una Biblia completa, ellos no sabían el nombre de Jesús, ellos no sabían de la cruz exactamente, ¿verdad? Pero desde el principio con Adán y Eva, Dios empezó a prometer y revelar sus propósitos de salvar a los hombres que se habían extraviado de una forma progresiva. ¿Qué significa eso? Mostró una parte y después un poco más y un poco más y un poco más. Después de los patriarcas encontramos a Moisés, que escribió la ley de Moisés que Dios le dio. Después los profetas. Después llegamos a Jesús, ¿verdad? Y después de Jesús, los apóstoles que escribieron las epístolas y el Nuevo Testamento. Y finalmente la revelación progresiva va de los patriarcas a la ley de Moisés, a los profetas, a Jesús, ¿sí? Y el Nuevo Testamento, y llega finalmente hasta lo que llamamos nosotros la consumación. ¿Qué es eso? La consumación es cuando Cristo regrese, cuando
lo que nosotros vemos con nuestros ojos termine, cuando esta historia se acabe. La Biblia dice que ahora vemos de forma parcial, pero entonces veremos cara a cara. Yo no he visto a Jesús, su rostro personalmente, físicamente aquí en la tierra, pero algún día lo voy a ver cara a cara y tú lo vas a ver también. Todos vamos a ser presentados delante del juez de los vivos y los muertos. Entonces, tenemos una revelación general, los cielos cuentan la gloria. Tenemos una revelación especial, Dios habla a través de los profetas y a través de su Hijo y se registra en la Biblia. Y esto está registrado de forma progresiva. Empezamos con los patriarcas, Moisés, los profetas, Jesús, las epístolas y finalmente llegamos hasta la esperanza de que Cristo viene y lo vamos a ver cara a cara. Y ahí ya no va a haber cosa que no entendamos, ¿verdad? Porque lo estaremos viendo a Él. Muy bien, rápidamente, ¿dónde vemos esa revelación progresiva un poco explicada en la Biblia? Hay varios versículos que lo demuestran. Romanos 1, de 1 a 4 nos dice un poco, es el apóstol Pablo escribiendo esto bajo inspiración del Espíritu y dice estas palabras refiriéndose a Jesús, a su llamado y al Antiguo Testamento. Dice así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras. Ahora, las sagradas escrituras que tiene Pablo era todo el Antiguo Testamento. ¿Ok? Está hablando que el evangelio de Dios, ¿sí?, por medio de sus profetas lo había prometido en las sagradas escrituras, Antiguo Testamento. Pero ahora está escribiendo el nuevo, ¿verdad? Y dice, este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. En otras palabras, el Antiguo Testamento habla del evangelio, apunta hacia Jesús. Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. La ley y los profetas se cumplen en Cristo Jesús. ¿Ok? Lucas 24, de 25 a 27. ¿Qué sucede aquí? Jesús ya había muerto y resucitado y estaba tomando unos días para aparecerse a diferentes personas durante varios días que estuvo en la tierra antes de ascender a la diestra del Padre. Y Lucas 24 dice así, versículos 25 a 27, se encuentran dos hombres caminando de Jerusalén a un pueblo llamado Emaús y Jesús se aparece a ellos y va caminando con ellos, mas no saben que es Jesús. Y ellos están explicando de las cosas que habían sucedido, o sea, la muerte de Jesús. Y Jesús, versículo 25, como que los reprende un poco porque no habían entendido este sacrificio, la muerte de Jesús. Y dice, qué torpes son ustedes, les dijo, qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? O sea, ellos no entendían de que el Mesías, el Salvador, Jesús, tenía que morir en una cruz. Y Jesús está como diciendo, ¿no entienden? ¿Por qué no entienden? Porque esto es como el cumplimiento del Antiguo Testamento. Es lo que está diciendo. Y fíjate lo que dice la Biblia acerca de lo que Jesús hizo con ellos. Entonces, comenzando por Moisés. Cuando dice la Biblia en el Nuevo Testamento comenzando por Moisés, está hablando de que comenzando por la ley de Moisés, esos escritos, el Pentateuco en el Antiguo Testamento, Jesús dice, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. ¡Wow! O sea que todas las escrituras del Antiguo Testamento, ¿verdad?, apuntan hacia Jesús. Y en toda la escritura del Antiguo Testamento encontramos que se refiere a Jesús. Es una revelación progresiva que va hablando de Él, apuntando hacia Él y se cumple en Jesús. Increíble, vamos a ver más detalladamente eso cuando estudiemos la ley en las siguientes semanas más adelante. Sin embargo, quería nada más demostrar eso. Mira lo que dice el versículo 32. Dice, se decían el uno al otro estos dos hombres, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros? En el camino nos explicaba las escrituras. Ahora, en Lucas 24:45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Yo necesito eso, tú necesitas eso, que por medio del Espíritu Jesús abra nuestro entendimiento para comprender las escrituras. ¿Dirías eso conmigo?
el propósito del estudio y la interpretación de la Biblia no es para tener más conocimiento de datos, no, es para poder conocer a Dios y darlo a conocer. Muy bien, Juan 5:39, mira lo que dice Jesús acerca de las Escrituras y acerca de la salvación en Él. Dice Juan 5:39, ustedes estudian, estaba Jesús hablando a los religiosos que se jactaban de tener mucho conocimiento acerca de Dios, mas no lo conocían personalmente. Dice Juan 5:39, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. 40, sin embargo ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Ustedes piensan que son salvos por su conocimiento de lo que dice esto. No. Esto, la Biblia, habla de mí, dice Jesús. Y son salvos cuando me conocen a mí. ¿Entiendes la diferencia? Uno no es salvo por su conocimiento. Uno es salvo que por su conocimiento llega a conocer a Jesús. Y se arrepiente y cree en Él. Muy bien. Jesús es el centro de toda la Biblia, de principio a fin. Y esto está basado, obviamente, en su misión. Puedes estudiarlo después, pero en 2 Corintios 5, 17, 21 habla de que Dios estaba reconciliando al mundo a sí mismo por medio de Jesucristo y nos ha dado el ministerio y el mensaje de la reconciliación. Esto es lo que encontramos como la misión de Dios, reconciliar al pecador. Y para ese propósito, Él da un ministerio y una palabra, un mensaje. Y aquí encontramos este mensaje para poder llevarlo a quienes no conocen a Jesús. Jesús también dijo en Mateo 28, vayan por todo el mundo, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. En otras palabras, vayan y prediquen, vayan y enseñen a las personas que los escuchan a caminar con Jesús, ¿sí? Y enseñarles todo lo que está escrito aquí, todo lo que Jesús enseñó es lo que debemos enseñar. Para eso tenemos que saber comprender e interpretar la Biblia. Muy bien. La importancia de la Biblia, de la palabra en nuestras propias vidas. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15 dice así. Voy rápido leyendo unos versículos porque se nos va la hora. Dice, segunda de Timoteo 2:15, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de la verdad. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate, ¿sí?, por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. O sea, que esta palabra se puede interpretar de manera incorrecta y se puede interpretar de manera correcta. Y debemos esforzarnos para conocerla y poder interpretarla de manera correcta. Y esto no tiene nada que ver con encontrar significados que nadie jamás ha encontrado. Tiene mucho más que ver con un sentido común en la Biblia y de cómo aplicarlo a nuestras vidas el día de hoy. No queremos el significado oculto, queremos el significado sencillo, claro, que habla de Jesús, que nos enseña cómo a caminar con Él y explicarlo a otros. Segundo de Timoteo 1:13 dice así, con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. A ti se te ha confiado esta preciosa enseñanza. Siguiendo adelante, Romanos, no vamos a ver estos, pero los puedes ver después. Romanos dice que nosotros somos transformados mediante la renovación de nuestra mente, obviamente con la palabra de Dios. Juan 15:7 dice que nosotros podemos pedir lo que sea si nosotros estamos meditando en la verdad, meditando en la palabra de Dios. En Efesios 5:26 dice que somos purificados con agua mediante la palabra. En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva
y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos. La Biblia, en diferentes partes de la Escritura, habla de que somos transformados por la palabra, de que la palabra es como una espada, de que es como un fuego, como un martillo, de que es como agua que purifica, que santifica, que limpia. La palabra de Dios es más que un libro, es más que palabras, es más que letras. Es algo que contiene el mensaje de Dios para transformarnos, cambiarnos y ayudarnos a crecer cada día. Yo te animo a que medites en Salmo 1. Habla del contraste en aquel que medita en la palabra todos los días y en aquel que ignora la palabra. Y aquel que medita en la palabra es como un árbol que es plantado junto a corrientes de aguas y da su fruto a su tiempo. El que no medita en la palabra es como la paja que arrebata el viento. Muy bien. Pero hay partes de la Biblia que son difíciles de entender, sí. Me encanta lo que dice Gordon Fee. El problema no tiene que ver con las partes que no puedo entender, sino que con las que entiendo claramente. Realmente hay partes de la Biblia que son difíciles de entender, otras más difíciles que otras, pero nos esforzamos para entenderla, para comprenderla, para interpretarla, porque en ella podemos conocer acerca de Dios y ser transformados, cambiados, crecer y poder servirle mejor y poder llevar esta preciosa semilla de la palabra, este precioso tesoro del evangelio a quienes no conocen a Jesús en otras naciones. Pero cada uno de nosotros quizá escogemos partes favoritas de la Biblia que nos gustan más que otras, otras más fáciles de entender que otras. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Salmos 119, 160. Es un versículo que vale la pena memorizar. Y esto quizá introduce el por qué vamos a estudiar diferentes porciones de la Biblia, porque dice la Biblia en Salmos 119, 160, la suma de tus palabras es la verdad. Tus rectos juicios permanecen para siempre. La suma de tus palabras es verdad. Dilo conmigo, la suma de tus palabras. Dilo a Dios, la suma, oh Dios, de tus palabras es la verdad. Wow. Segunda de Timoteo 3, 16 a 17. Segunda de Timoteo 3, 16 a 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Qué tremendo, ¿no? La suma de las palabras de Dios son verdad y toda la escritura es inspirada por Dios. Y no solo eso, sino que Pablo dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para que tú y yo estemos enteramente preparados. O sea que Levítico es inspirado por Dios y útil para enseñarme a mí, corregirme y ayudarme a seguir a Jesús. Sí, Éxodo también, Nehemías, Job, Apocalipsis, Eclesiastés, Cantar de Cantares, Malaquías, Juan, Apocalipsis. Cada parte de la escritura es inspirada por Dios y cada parte de la escritura es útil para enseñarme, para corregirme, para ayudarme a ser una persona capacitada para toda buena obra. Toda la escritura, aún los libros difíciles de entender, aún las porciones difíciles de entender, aún las partes que uno se salta cuando está leyendo, todo eso es útil para nosotros, para enseñar. Toda la Biblia es importante porque es la palabra de Dios. Imagínate que solo comieras brócoli todos los días. El brócoli es sano, es bueno para tu salud, pero si es lo único que comes, no tendrías una dieta balanceada. Imagínate que solamente comieras carne todos los días sin nada de verdura. ¿Me entiendes? Lo mismo nosotros, Dios nos ha dado una dieta, ¿verdad?, completa, nos ha dado su palabra, que todo apunta hacia Jesús, que todo gira alrededor de la obra de Dios en Cristo. Pero en esta clase de estudio e interpretación de la Biblia vamos a estar estudiando las diferentes porciones de la Biblia y cómo estudiarlas. Aquí no vamos a dar todas las respuestas, pero espero que aprendamos juntos cómo usar las herramientas a nuestra disposición de cada uno de nosotros para poder conocerla mejor y darla a conocer mejor. Bien, todos, fíjate, todos interpretamos y aplicamos la Biblia
a nuestra situación y vida, pero aprendamos a hacerlo mejor. Quizá tú dices, ¿para qué necesito estudiar hermenéutica? No, es que la realidad es que todos nosotros cuando leemos la Biblia estamos automáticamente traduciéndolo a nuestro contexto el día de hoy. Entonces vale la pena entender cómo hacer esto, porque lo hacemos ya de forma natural, pero aprendamos a hacerlo mejor. Toda la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y la escritura se divide o se revela a nosotros en diferentes, lo que llamamos géneros o diferentes tipos de escritura. Por ejemplo, en la Biblia encontramos narraciones, historia, David y Goliat, ¿verdad? Es una narración, es una historia en la Biblia, ¿verdad? Y es palabra de Dios. En la Biblia también encontramos ley. La ley se encuentra principalmente en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, donde encontramos los 10 mandamientos, encontramos más de 600 diferentes y diversos tipos de leyes. Y hay diferentes tipos de leyes, ley moral, ley civil, ley ceremonial, todo eso lo encontramos en la Biblia. También la Biblia contiene libros de sabiduría, Eclesiastés, Proverbios, Job, Salmos también tiene sabiduría, Cantar de Cantares. Son libros no solo poéticos, sino lo que llamamos libros de sabiduría. También los salmos, que son palabras u oraciones del pueblo de Dios hacia Dios, pero es palabra de Dios porque es inspirada por Dios. Pero es un poco diferente en el sentido de que es dirigido hacia Dios, pero inspirado por Él. Y es útil para enseñarnos, para ayudarnos a conocer a Dios, a crecer en Él. En la Biblia encontramos profetas, los profetas mayores y menores en tamaño, en Isaías, Jeremías, y profetas menores como Amós, Joel, Malaquías. En la Biblia encontramos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. 3 de esos evangelios son lo que llamamos similares o sinópticos, vistos juntos. Y el libro de Juan es un poco diferente, pero los 4 narran las enseñanzas, la vida, la muerte, la resurrección de Jesús. Las epístolas, las generales, las paulinas, que son 13. Libro de los Hechos, que es una narración, pero en el Nuevo Testamento, hablando de la continuación del ministerio de Jesús por medio de sus apóstoles, sus discípulos en el Imperio Romano. Y también encontramos al final el libro de Apocalipsis. Yo antes decía, no, el Apocalipsis es como muy complicado para mí, muy difícil, mejor yo no lo entiendo ahí, yo no voy a entrar ahí, pero fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 a 3. Y esto nos lleva a la necesidad de aprender a comprender y a interpretar la Biblia a nuestro contexto, porque dice, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tenía que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo, o sea, aquí en Apocalipsis, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Escucha, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético. O sea, dichoso el que lee Apocalipsis, dichoso o feliz el que escucha y hace caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. La palabra dichoso en la versión más antigua es la palabra bienaventurado y significa feliz. O sea, feliz, bendecido, dichoso, bienaventurado aquel que lee, que comprende, ¿verdad? Que hace caso de lo que está escrito. Pero ¿cómo voy a leerlo y hacer caso si no lo comprendo? Y si no lo puedo interpretar y aplicar a mi contexto. Entonces, aquí la necesidad de aprender a estudiar y a interpretar las escrituras. Y sabes, yo quiero decirte que en estas 8 clases que vamos a estar juntos aprendiendo el tema, vas a poder aprender herramientas de cómo leer la Biblia y entenderla mejor y cómo poder interpretarla y aplicarla a tu contexto. Y es algo no demasiado complicado. Cada uno de nosotros que estamos escuchando y tenemos una Biblia, podemos hacer esto. Y podemos, si conocemos a Jesús, también darlo a conocer usando su palabra, sus escrituras. Es algo tan bonito y hermoso y realmente
como he dicho varias veces, tiene mucho más, no tiene nada que ver con inflar la cabeza de conocimiento, tiene todo que ver con ser transformados al conocer a Jesús y darlo a conocer. Pero para eso hay que comprender lo que estamos leyendo. Bien, para hacer hermenéutica, que es interpretar la Biblia, pues hay dos palabras súper importantes. La primera ya la dimos, hermenéutica, pero dos palabras, ¿ok? La primera es exégesis. Son dos cosas que se hacen dentro del estudio de la Biblia. Si vamos a estudiar la Biblia, y todos la debemos estudiar, todos la podemos leer, no tienes que ir a una universidad para estudiar esto, ¿ok? Todos hacemos esto en casa, hay que hacerlo mejor. Y todos podemos profundizar más en esto, ¿ok? En la tarea de estudio de la Biblia hay dos cosas importantes. La primera es exégesis. Di conmigo exégesis. ¿Qué es eso? Exégesis significa encontrar lo que significaba originalmente el texto, ¿ok? Dicho de otra manera, oír lo que oyeron los primeros destinatarios o los primeros oyentes. O sea, cuando yo leo Apocalipsis capítulo 2, el mensaje de Jesús a través de Juan a la iglesia de Éfeso, necesito tratar de ponerme en los zapatos de los creyentes en Éfeso. Y lo más que se pueda. A lo mejor no vamos a poder al 100%, pero lo más que se pueda, y sí se puede bastante. Saber y sí se sabe, sí, qué significó esta palabra de Apocalipsis 2 a los creyentes, más o menos en el 90-95 después de Cristo, hace más de 1900 años. Si yo hubiera estado sentado en la iglesia de Éfeso, ¿qué hubiera significado Apocalipsis para mí? ¿Me explico? Si yo hubiera sido un israelita en el tiempo del rey David, ¿qué hubiera significado la ley para mí? Si yo hubiera sido uno de los creyentes en Corinto, cuando Pablo escribió Primera de Corintios, ¿qué hubiera significado para mí? Entonces, y tú dices, ¿pero qué tiene que ver conmigo? Yo vivo a miles de años de distancia de esas personas. Escucha, yo no puedo entender e interpretar y aplicar la palabra de Dios a mi tiempo y contexto, sino me esfuerzo para entender qué significaba originalmente, ¿ok? Entonces, para poder interpretar, necesito esforzarme lo más que pueda y lo más que se pueda a disposición, entender, a oír lo que oyeron los primeros oyentes. Escucha, para poder interpretar, necesito entender qué significó originalmente, ¿ok? La definición técnica de exégesis es esto: el estudio cuidadoso y sistemático de la Escritura. Lo voy a repetir durante varias semanas dentro de los diferentes géneros. El estudio cuidadoso y sistemático de la Escritura para descubrir el significado original propuesto. ¿Ok? No es la única tarea que nosotros hacemos al estudiar la Biblia, pero siempre la primera. ¿Ok? La tarea de oír lo que oyeron no es la única. La tarea de estudiar cuidadosa y sistemáticamente la Biblia para descubrir el significado original no es la única tarea, pero siempre es la primera. O sea, siempre es la primera. La segunda palabra importante es hermenéutica. Ya la mencionamos hace unos momentos, pero hermenéutica significa interpretar. ¿Ok? Si exégesis es oír lo que oyeron, ¿qué es hermenéutica? Es oír lo que la palabra dice, pero en este tiempo. ¿Ok? Exégesis es qué significó Primera de Corintios para los corintios. Hermenéutica es qué significa Primera de Corintios para mí en 2021. Exégesis es qué significó Gálatas para los gálatas, qué significó Romanos para los romanos, qué significó Malaquías para Israel. Hermenéutica es qué significa Malaquías para mí, qué significa Gálatas para mí, qué significa Romanos para mí, para nosotros, para las personas en el momento de ahora. Y nosotros no estamos buscando un significado oculto que nadie jamás ha descubierto, no, el significado sencillo, una interpretación sensata. Y para esto se necesita sentido común. Y para esto también necesitamos entender un poco la naturaleza de las Escrituras. La Biblia, las Escrituras,
contienen un elemento divino y un elemento humano. Dicho de una forma técnica es esto. En la Biblia encontramos relevancia eterna en particularidad histórica. ¿Qué significa eso? Significa palabras de Dios en palabras de hombres. ¿Me entiendes? ¿Qué es eso? Al decir palabras de hombres, yo no estoy diciendo que la Biblia no es inspirada por Dios. Al contrario. Pero la Biblia inspirada por Dios fue dada en palabras de hombres. O sea, fue dada la Biblia en hebreo, en arameo y en griego. Yo no hablo hebreo, yo no hablo arameo, yo no hablo griego. Entonces la traducción que tengo en mis manos, que estoy usando en este momento, la NBI, esta traducción en cierta forma ya es una interpretación, porque está interpretando lo que originalmente fue escrito en hebreo y lo que originalmente significó para aquellos. ¿Es lo mismo? Sí, sí es lo mismo, porque ha sido estudiado de manera sistemática y cuidadosa y las traducciones son fidedignas, aunque hay diferentes tipos de traducciones que vamos a ver en un momento, pero la Biblia contiene su aspecto divino y su aspecto humano. En otras palabras, es todo inspirado por Dios, pero dado a nosotros en palabras humanas. ¿Ok? Por eso encontramos en la Biblia frases como Pablo diciéndole a Timoteo: traigan mis libros, mis rollos, traigan mi capa, ¿verdad? Expresando su tristeza, etc. Por eso en la Biblia encontramos en Salmos expresiones de llanto, de angustia, de lloro, de gozo, de victoria. Encontramos todo tipo de emociones porque la Biblia es palabra de Dios dada en un contexto humano. Oír lo que oyeron para poder oír esa misma palabra en este tiempo y este lugar. Tenemos que aprender a hacer el puente entre entonces y ahora, ¿verdad? Algunas porciones de la Escritura fueron escritas hace muchos años, 2000, 3000, casi 4000 años. Pero nuestra tarea al leerla y estudiarla es hacer un puente entre lo que se dijo a ellos y lo que Dios quiere decirnos ahora a nosotros. Para eso vamos a aprender que no puede tener un significado diferente ahora que lo que tuvo al principio, ¿sí? No puede ser un significado diferente, no. Y vamos a aprender en exégesis a leer el texto con cuidado, a hacer preguntas apropiadas. Cuando uno hace exégesis, se hace preguntas sobre el contexto histórico. Si estoy leyendo Corintios, ¿quién lo escribió? Pablo. ¿A quién lo escribió? A los Corintios. ¿Cuándo? En el primer siglo. ¿Qué tipo de ciudad era? ¿Cuánta gente vivía ahí? ¿Cuáles eran los vicios de las personas? Etcétera, etcétera. Contexto. También contexto de la época, de la cultura, del autor. Hay autores que no sabemos. Por ejemplo, no sabemos quién escribió Hebreos, pero sí sabemos que era una persona que conocía a Timoteo. Entonces sabemos que es del primer siglo. Y cosas específicas ahí que vemos dentro del libro, ¿verdad? Hay libros que no sabemos quién escribió. ¿Quién escribió Job? ¿Lo escribió Job o lo escribió otro acerca de Job? Pues no sabemos, pero Job es un libro que habla de su vida y de lo que Dios hizo en especial, etc. Cuando vemos en exégesis, vamos a aprender a hacer preguntas sobre factores topográficos, geográficos, políticos, etc. ¿Qué tiene que ver esto? Nos ayuda a entenderlo mejor. Recuerdo haber estado en Israel con mi esposa hace varios años y haber estado en lugares donde me acuerdo haber estado parado en un lugar en la ciudad de David, y ahí podía ver donde probablemente David envió a Joab y al ejército para subir y a conquistar Jerusalén, y verlo ahí en persona. Ahora al leer la Biblia lo entiendo, o sea, como que le da más color a lo que estoy leyendo. No todos tenemos que ir a Israel para entender eso, ¿verdad? Con leer un buen diccionario bíblico lo entendemos. Por ejemplo, gente que vivía en el norte de Israel, en Nazaret o en Galilea o en otras partes, siempre dicen que subieron a Jerusalén, pero no tiene sentido a nuestra mentalidad, porque
cuando uno viaja del norte al sur, ¿por qué dicen que subieron a Jerusalén? Porque Jerusalén está sobre un nivel del mar mayor que Galilea y otras partes. Entonces, si lo ves de forma topográfica, todos suben a Jerusalén porque es más alto, está rodeado por montes. Entonces, con un diccionario podemos aprender estas cosas y nos va a ayudar a entender lo que estamos leyendo. Cuando hacemos exégesis, aprendemos a hacer preguntas sobre la ocasión del libro. Es una palabra que vamos a aprender. La ocasión es el por qué se escribió, ¿verdad? ¿Por qué Dios inspiró a una persona a escribir Apocalipsis o Judas o Segunda de Pedro o Génesis, ¿verdad? Todo esto va a ser parte de la exégesis y de la hermenéutica. También vamos a aprender a estudiar palabras. El estudio cuidadoso de la Biblia. Vamos a estudiar palabras. Por ejemplo, en Juan 21, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Podemos ver en un diccionario accesible a todo mundo. Hasta en internet puedes ver esta palabra. La palabra para amor es la palabra ágape y hay otras palabras que se usan en respuesta de Pedro a Jesús. Jesús, yo te amo, y usa otra palabra en griego. Pero ¿qué significa esa palabra? Un diccionario nos puede decir. ¿Sí? Las palabras solo tienen significado, dice Fee y Stewart, en oraciones, en su mayor parte en las oraciones bíblicas. Entonces estudiamos palabras, oraciones, párrafos para entender qué significa esto en el libro, ¿verdad? El contenido. Y todo eso, hacemos preguntas. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Hacia quién? ¿Qué estaba pasando? ¿En dónde sucedió? Para después de esa tarea, entonces hacer hermenéutica o interpretación. ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida en 2021? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi familia? ¿Cómo lo puedo aplicar a la iglesia? ¿Qué significa esto para las personas en el tiempo de ahora? Todo este estudio y esta interpretación incluye exégesis e incluye hacer preguntas sobre el significado original. ¿Ok? Queremos entender ahora lo que Dios nos quiere hablar, pero lo que Dios nos quiere hablar lo habló en un tiempo específico, en cierto idioma, y vamos a esforzarnos para poder aplicarlo al día de hoy. Un texto no puede significar lo que nunca significó. O sea, el verdadero significado está en lo que originalmente significó la primera vez que se expresó. Por ejemplo, cuando Pablo dice en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está diciendo que una persona puede subirse al techo de este edificio alto y saltar porque todo lo puede en Cristo que me fortalece y no le va a pasar nada. No, no está diciendo eso. Pero dice todo lo puedo en Cristo. Sí, pero ¿qué quiso decir el autor a la audiencia? ¿Cuál es el contexto? Y ahí es donde vemos que Pablo está diciendo, sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, aunque tenga mucho dinero, tenga poco dinero, todo lo puedo en Cristo. ¿Me explico? Cuando nosotros aprendemos a estudiar y a interpretar la Biblia, eso es lo que estamos haciendo. Estamos diciendo, hey, tú no puedes sacar este texto fuera de contexto. Una frase que me gusta, un texto fuera de contexto es un pretexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece no significa que puedo renunciar a mi trabajo y hacer lo que yo quiera. No significa que me voy a aventar del edificio. No. Obviamente por sentido común no significa eso. ¿Qué es lo que quería decir el autor? ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo? ¿Qué es lo que Dios estaba hablando a su iglesia a través de Pablo en ese escrito? ¿Y cómo lo puedo aplicar a mi vida el día de hoy? ¿Sí? Eso es el estudio y la interpretación de la Biblia. Muy bien. Rápidamente, antes de terminar, hay diferentes tipos de traducciones de la Biblia. Hay traducciones literales, hay lo que llamamos equivalente dinámico y hay lo que llamamos parafraseo. Una traducción literal es, por ejemplo, Reina Valera 60, Reina Valera 2015 es moderadamente literal. O sea, son traducciones más palabra por palabra. Una traducción como un equivalente dinámico sería como NBI, que no traduce a lo mejor palabra por palabra, aunque todas están traducidas, pero es como pensamiento por pensamiento y es un poco más fácil de comprender en nuestro contexto. Un parafraseo sería como Dios habla hoy, lenguaje actual, etc. Uno dice, pero ¿cuál es la mejor versión para leer? Realmente es sano que leas varias diferentes versiones porque te va a ayudar a comprender. Cuando llegues a un versículo que no entiendes, lee otras versiones del mismo versículo, te van a ayudar a entender un poco más
qué quería decir el original y cómo lo... Y ahí es donde empezamos a aprender a estudiar la Biblia, simplemente usando diferentes traducciones, no para crear confusión. Esfuérzate por memorizar en una versión porque es más fácil recordar en la mente, pero cuando estudias la Biblia, saca cuaderno, saca lápiz y una hoja y saca diferentes versiones. Muy bien, el propósito de esto es entender lo que estoy leyendo. ¿Para qué? Para poder aplicarlo aquí y ahora de la manera más precisa. Para concluir, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer este estudio? ¿Cómo voy a hacer esto, lo que hemos estado hablando de hermenéutica, exégesis, todo eso? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues número 1, lectura cuidadosa. Leer cuidadosamente y varias veces. Si vas a estudiar un libro de la Biblia, hay que leerlo varias veces y de manera cuidadosa. Número 2, con herramientas buenas. Hay diccionarios buenos al alcance de muchos. En internet hay muchas herramientas con diccionarios también que nos pueden ayudar. Diccionarios bíblicos, enciclopedias, que nos ayudan a entender un poco el contexto de lo que estamos leyendo. Número 3, sentido común. Número 4, hacer preguntas buenas sobre el texto. Por ejemplo, ¿quién lo escribió? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que dice antes? ¿Qué es lo que dice después? ¿Por qué lo dice? Estas son preguntas buenas sobre el texto. Después, buscar y observar detalles de contexto y contenido en el texto. ¿Sí? Cuando Pablo dice en 1 Corintios, he oído que entre ustedes hay contiendas. Ya prestamos atención a ese detalle porque es un detalle que revela un poco la situación que está pasando en 1 Corintios y por qué Pablo está escribiendo este libro. Y hacemos todo eso para poder, al final, interpretar a nuestro contexto ahora. En las siguientes 7 clases de esta materia de cómo estudiar e interpretar la Biblia, vamos a ver cada clase un género distinto. En la siguiente clase vamos a ver el género de las epístolas. Después, en las siguientes semanas subsecuentes, vamos a ver una semana narraciones, otra semana ley, otra semana libros de sabiduría, profetas, evangelios, hechos, apocalipsis. Todo eso va a ser una aventura estudiar juntos los diferentes géneros. Y en cada género vamos a ver cosas particulares a ese género. ¿Qué tipos de ley había en el Pentateuco? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida el día de hoy, en esta época? Entonces, para la siguiente clase de esta materia, vamos a estudiar epístolas. Y para eso, como tarea, yo quiero invitarte a que leas una epístola varias veces. Escoge Gálatas o Filemón, Filipenses, Primera de Tesalonicenses o Primera de Corintios, es un poco más largo, pero escoge una epístola del Nuevo Testamento y esfuérzate por leerla 2 o 3 veces antes de tomar la siguiente clase, si es posible. Y no en todas las epístolas hay toda la información, pero busca detalles que hablen del autor, del por qué se escribió, a quién se lo escribió, qué está pasando, y toma notas en una hoja o en tu computadora. Vamos a orar y concluimos el día de hoy. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, que tú has hablado, Señor, a nuestros antepasados por los profetas, pero en estos días finales nos has hablado por medio de tu Hijo. Señor, gracias por lo que nos has hablado a través de tu palabra. Señor, enséñanos a estudiar tu palabra para poder interpretarla y darte a conocer a otros que no te conocen el día de hoy. Ayúdanos, abre nuestro entendimiento. Y te doy gracias, Señor Jesús, por habernos tenido misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de concluir, te quiero decir que todo esto solo es posible si has nacido de nuevo. No es posible comprender e interpretar las Escrituras y aplicarlas de forma correcta a menos que alguien haya nacido de nuevo en Cristo Jesús. Ese es el primer paso, porque entonces el Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros. Es el Espíritu de verdad que nos enseña, nos abre el entendimiento a las Escrituras. Entonces, si no has entregado tu vida a Jesús, no te has arrepentido de tus pecados, este es el momento para confiar en Él, para tu salvación.